Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat García. Voy a presentar la unidad 1, Teoría General y Herramientas Básicas de la materia de Control Estadístico de la Calidad, por el profesor Juan José Morales para el Instituto Tecnológico de Tijuana. Iniciamos con el histograma. El histograma es una herramienta gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa las frecuencias. La altura de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Para poder explicarlo, vamos a realizar un ejemplo. Una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto catéter reservorio, que es un catéter interno o subcutáneo usado para la implantación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación del primer lote de 125 unidades, realizar el histograma de las siguientes 3 dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Aquí nos da los rangos de especificaciones que vamos a utilizar, nuestro diámetro interior, diámetro exterior y la longitud. Para esto vamos a basar los datos en el Minitab para poder analizarlos. Estos datos los basamos en el Minitab. Aquí tenemos 3 columnas indicando los valores que se realizaron o las mediciones que obtuvimos de los datos que se obtuvieron de las mediciones. El primero es el diámetro interno, después tenemos el diámetro externo y la longitud. Hay 2 maneras de realizar el gráfico y va a depender de la cantidad de información que requerimos. La primera opción va a ser realizarla desde gráfico y nos da la opción de histograma. Aquí nos va a dar varias opciones. Vamos a utilizarlo con ajuste. Esto es para que podamos ver la campana de Gauss que se va a reflejar y ponemos OK. ¿Cuáles son las variables que vamos a medir? En este caso iniciaremos con el gráfico interno y pues vamos a nombrar nuestro gráfico como histograma de diámetro interno. OK y OK. Aquí se nos va a presentar el histograma sencillo o con la información básica que nosotros estamos requiriendo de acuerdo a la información que hay. Nos va a dar el dato de la mediana que está en 25.17. El eje de las X son las mediciones que nosotros tomamos y el eje de la Y la frecuencia o la cantidad de veces que se repite esa medición. Y aquí se nos va a dibujar la campana para que podamos visualizar cuál es la forma que está teniendo los datos que estamos tomando. Nos va a dar la mediana, la desviación estándar y n, que es el tamaño de la muestra. Para tener un gráfico más completo, entonces nos vamos a ir a Stat, en herramientas estadísticas, y vamos a poner Graphical Summary. Nuevamente nos va a pedir cuáles son las variables que queremos evaluar. Tomaremos primero el diámetro interno, el nivel de confianza, pues dependiendo de las sigmas que nosotros queramos evaluar. En este caso, como es un producto médico, es muy importante que el nivel de confianza sea alto, entonces lo cambiaremos de 95 a 99 y seleccionamos OK. Entonces nos va a mostrar un gráfico ya más completo. Primero va a salir el histograma que ya vimos en la caja pasada. Son las mediciones que vamos a tener y en el eje de la Y las frecuencias que estamos teniendo. Pero aquí ya se nos va a agregar el test de Anderson-Darling. Esta prueba nos va a ayudar a saber la normalidad que tiene nuestra campana, o qué tan amplia está o qué tan cerrada. Nos da la media, que es de 25.16, la desviación estándar, la varianza, nos va a dar el nivel de kurtosis y nos va a dar el tamaño de la muestra. En la parte de abajo nos va a dar los valores mínimos y los valores máximos que se nos están presentando.
es muy importante que podamos ver cuál es el valor del skewness, que es el sesgo que vamos a tener, qué tan desviada va a estar la campana hacia la izquierda o hacia la derecha, y el kurtosis, que nos va a decir cuál es nuestro grado de normalidad. El valor mínimo que nos está dando es de 23.78. En nuestro primer cuartil está el 24.75. En nuestra mediana está el 25.13. En el tercer cuartil estamos en 25.57 y nuestro valor máximo es de 26.29. De acuerdo al intervalo de confianza que nosotros elegimos, nos va a dar el valor de la media, de la mediana y de la desviación estándar. Entonces nos dice que con el 99% de confianza de las muestras que realizamos, el 99% se va a encontrar la media entre 25.04 y 25.28. El intervalo de la mediana sería de 25.01 a 25.32 y de la desviación estándar es de 0.431 y 0.598. Entonces, de acuerdo con los datos que nos está dando, aquí nos dice que el diámetro interior debe de estar entre 25 más menos 1. Entonces, en nuestro valor nos está dando 25 más 1 sería 26, menos 1, 24. Y de acuerdo a esta lección, pues no tendríamos valores fuera del rango. Entonces sí estaría aceptable este dato. Vamos a repetir el diagrama para la siguiente medición, ya que el ejercicio nos está pidiendo tres revisiones o 3 datos para evaluar: el diámetro interno, el externo y la longitud. En el diámetro externo nuevamente está básicas estadísticas, summary, pero en lugar del diámetro interno estaríamos eligiendo el diámetro externo. 99% el nivel de confianza y daríamos OK. Aquí nos dice la prueba de normalidad o de Anderson-Darling, que estamos teniendo el p-value en 0.36 y el square en 0.4. Nuestra media está en 37.86, la desviación estándar es de 0.23 y la varianza de 0.054. Aquí nos dice, de acuerdo al nivel de confianza, que estamos entre los valores de 37.8 y 37.9. Entonces, de acuerdo a nuestra presentación, nos dice que el diámetro exterior es de 38 milímetros más menos 1. 38 más 1, 39, y menos 1, pues 37. Entonces, regresando a nuestro gráfico, nos está dando que estamos en 37.8. Estaríamos dentro de nuestros límites. Y nuestro máximo está en 38.4, que nuestro máximo de acuerdo al dato es 39. Entonces sí está dentro de los niveles de confianza. Vamos a continuar con nuestra última medida. Nos vamos a la longitud. Está básicas estadísticas, graphical summary, longitud, 99% de confianza, OK. De acuerdo al reporte para la longitud, nos está diciendo que nuestra mediana está en 66.22. De acuerdo a nuestro ejercicio, nuestra longitud debe estar en 65 más menos 3 milímetros. 65 a 68 o a 62. Entonces, los valores que nos están dando son de 63.09, que estaría dentro del nivel, y nuestro máximo 68.9. En este caso, 65 más 3 son 68, pero nuestro máximo está en 68.9. Entonces sí estamos teniendo valores que están fuera de los límites que nos está dando. Sin embargo, nuestro nivel de confianza al 99% dice que estaríamos en el 66.5. Continuando con la presentación, vamos a realizar otro ejemplo. Una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual
requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Igualmente vamos a descargar las 125 datos que se tomaron y vamos a realizar un diagrama de histograma para verificar que esos datos estén dentro de las especificaciones que nos está dando y determinar si va a poder ser aprobado o no. Entonces tenemos nuestros datos en el Minitab y como ya sabemos que necesitamos determinar una validación, vamos a utilizar el gráfico completo. Por lo tanto nos vamos a ir a Stat, Herramientas básicas, Estadísticas y Graphical Summary. Primeramente vamos a evaluar el diámetro del RIN y vamos a grabar nuestro nivel de confianza al 99% y vamos a dar OK. De acuerdo a nuestro histograma, dice que nuestra mediana está en el 17.01, la desviación estándar en 0.14 y nuestra varianza está en 0. El nivel de skewness 0.35, que es el sesgo que vamos a tener. De acuerdo a la mediana que podemos ver aquí, pues tenemos algunos datos que están un poco más hacia la izquierda. Y el nivel de kurtosis está en 0.04. Nuestro valor mínimo es de 16.97 y nuestro valor máximo de 17. Revisando la especificación que nos da, dice que el diámetro debe de estar en 17 pulgadas más menos 0.5 para que pueda estar dentro del valor aceptable. Entonces sería 16.95, en el cual nuestro valor mínimo está en 16.97, que es aceptable, y el máximo sería 17.05. Aquí tenemos nuestro máximo en 17.04. Entonces, lo que respecta al diámetro interno estaría aprobado. Ahora vamos a evaluar el ancho del RIN en Stat, Básicas Estadísticas y Graphical Summary. Vamos a revisar el ancho del RIN, el 97% el nivel de confianza y OK. Entonces, evaluando en comparación con los datos que nos está pidiendo, nos dice que la mediana está en 7.99, la desviación estándar 0.0094 y este sí tiene un poquito más alto la varianza positiva, está movido hacia la derecha. Todos nuestros valores están concentrados del lado izquierdo, pero al tener un valor que está un poco más hacia la derecha, pues está abriendo un poco la campana. 125 es el tamaño de la muestra y nos dice que el valor mínimo es de 7.96. De acuerdo a nuestros datos, el ancho exterior debe de ser de 8 pulgadas más menos 0.025, que quiere decir que sería 0.9. Entonces, comparado con las especificaciones, el mínimo sería de 7.975 y aquí en el histograma nos está diciendo que el mínimo está en 7.96. Entonces aquí tenemos un ancho fuera de la especificación, ya está siendo menor a la especificación que nos están dando. Y el nivel máximo es de 8.025 y tenemos un máximo de 8.023. Entonces los valores máximos sí estarían dentro de la especificación, pero tenemos algunos valores mínimos que estarían fuera de la especificación que nos están pidiendo. Entonces, como conclusión, el diámetro interno estaría dentro de las especificaciones, pero el ancho exterior tiene algunas medidas que están fuera de especificación y tendrían que ser revisadas. Continuamos con el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de la barra disminuye de izquierda a derecha. Por ejemplo, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology,
de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Bueno, una vez que tenemos cuáles son los datos que vamos a evaluar, los vamos a descargar en nuestro diagrama de Pareto y vamos a realizar un diagrama de Pareto a partir de la herramienta de Minitab. Entonces, aquí tenemos capturadas las fechas en las que se evaluó el proceso, los defectos que se encontraron y la cantidad de defectos que se tuvieron. Vamos a irnos a Stat, a Gráficas, Control Charts, Quality Tools y de aquí nos vamos a Pareto Chart. Aquí en Pareto Chart nos va a pedir primero los atributos que vamos a evaluar. En este caso van a ser el defecto que queremos tener. Y aquí nos va a dar una opción que dice que si los defectos dentro de una categoría juntan, por ejemplo, el 95%, si lo queremos combinar. Como en este caso queremos evaluar todo, le vamos a dar no combinar y vamos a dar OK. Aquí se nos va a mostrar el diagrama de Pareto, donde vamos a poder ver en el eje horizontal cuáles son los defectos que se estuvieron evaluando. Dice que el primer problema que estamos detectando es el corto con soldadura. En la parte de abajo nos va a dar una tabla que nos va a mostrar el conteo, cuáles son las veces en las que se estuvo presentando, el porcentaje que representa este conteo y el porcentaje acumulado. Si sumamos, por ejemplo, corto con soldadura más ausente, entonces tendríamos un 41%, 21.5% de corto por soldadura y 19.5% por problema ausente. El tercer problema es desalineado, que representa el 17.9% y tendríamos el 58.9%. Entonces, de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio, que es evaluar el 50% de los defectos, tendríamos que tener corto por soldadura, ausente y desalineado para reducir los defectos al 50%. En lo que es nuestro gráfico lineal, nos va a mostrar el porcentaje acumulado. Podemos dar clic derecho y agregar los labels para que podamos ver las etiquetas que nos va a mostrar. Aquí podríamos ver cuáles son la cantidad de defectos que se están presentando, lo mismo que estamos viendo aquí abajo. Corte por soldadura 1021, ausente 925, desalineado 851. Vamos nuevamente a agregar los labels para que nos dé todo. Ya tenemos título. Entonces, de acuerdo al problema que nos está pidiendo encontrar el 50% de los defectos, tendríamos que resolver los 3 primeros y con eso podríamos reducir al 50%. Continuando con nuestra presentación, nos dice el siguiente ejercicio. Un ejemplo de una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los que se deben enfocar para mejorar la calidad. Entonces tenemos que descargar la información en nuestro Minitab. Nos dice la fecha, los defectos que tenemos y la cantidad. Nuevamente nos vamos a Stat, Quality Tools y Pareto Chart. Nos va a pedir cuál es el atributo que queremos evaluar, que en este caso es el defecto, y no vamos a combinar para que nos muestre todos los defectos que estamos teniendo. Seleccionamos OK y nos va a dar nuestro gráfico de Pareto. Aquí nos dice que el primer problema que tenemos son las malformaciones. En el eje Y estamos graficando la frecuencia, en el eje X cuáles son los defectos que estamos teniendo. El 29.3%, casi el 30% de los defectos que estamos teniendo se está concentrando en malformaciones. El segundo defecto es la coloración incorrecta, que representa el 26.8% y estos dos juntos 56% de los defectos.
Tercer lugar son los huecos, que es el 13.1 y equivale al 69.1% de los defectos. Por último, para llegar al 80% sería la rebaba excesiva, que son 12.6%, y estos 4 defectos juntos representarían el 81.8%. Entonces, para mejorar la calidad, tendríamos que concentrarnos en estos 4 problemas para poder reducir los defectos que estamos teniendo en la producción. Siguiente problema. El diagrama de causa-efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa-efecto y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se representan los principales factores o causas que afectan las características de calidad en un estudio como líneas principales, y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que están representados todos los factores factibles de ser identificados. Por ejemplo, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama causa-efecto para analizar las posibles causas que puedan generar el defecto. Vamos a descargar los datos para poder revisar y evaluar el problema que estamos teniendo. Entonces vamos a bajar nuestros datos a lo que es la Minitab, y aquí nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a Control Chart, a Quality Tools, y en Quality Tools vamos a elegir diagrama de causa y efecto o causa and effect. Cuando demos clic se nos va a abrir esta pantalla. Primero nos va a pedir lo que son las causas. Aquí vamos a poner el problema que estamos teniendo de acuerdo a nuestra presentación, componente desalineado y el título de nuestro gráfico que queremos poner. Aquí en los datos que nosotros ya cargamos ya se capturaron cuáles son nuestras categorías. Normalmente vamos a evaluar 6 categorías, que es mano de obra, máquina, material, método, medición y medio ambiente. Está basado en la metodología de 6M. Entonces, de cada una o de cada causa principal va a tener una subcausa. Por ejemplo, de mano de obra, el entrenamiento, de maquinaria, que falla la impresora o problema del horno. Entonces, en las causas vamos a poner primeramente lo que son las causas que estamos teniendo. Mano de obra, aquí en causas vamos a ponerle mano de obra. El siguiente va a ser máquina. Aquí en label normalmente viene precargado, pero si no aparece, pues solamente es escribir cómo queremos que se llame en el gráfico una vez que se arme. Entonces es maquinaria. El siguiente es material. El siguiente es método. Después es medición. Y medio ambiente. Una vez que seleccionamos las causas, se nos va a abrir la opción de subcausas. Entonces le damos clic y aquí ya nos va a decir cuáles son las subcausas que tiene. Entonces hay que repetir el procedimiento, darle clic en causas y buscar las labels que nos muestra aquí, las vamos a buscar. Si no aparece, pues ya las dejamos así y buscamos las siguientes. Entonces, entrenamiento, ok. Siguiente es impresora. Después horno y stencil. De material tenemos soldadura, componente y componente y PCB. Método nos dice que puede ser el CERAP, vamos a ir buscando CERAP, y limpieza. Mediciones
puede ser calibración, viscómetro no aparece, presión, inspección sí lo tenemos, inspección, ok, y medio ambiente, que nos da temperatura y humedad no aparece, le damos ok, y nos va a generar el diagrama de Ishikawa. Entonces, este diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado fishbone, como se le conoce, nos va a mostrar primeramente el problema que estamos teniendo, que es componente desalineado, y primeramente nos va a dar nuestras categorías que tenemos. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, mano de obra, tenemos dos causas o dos posibles causas, entrenamiento y disciplina, y dentro de entrenamiento puede ser deficiente o que no se dio el entrenamiento. En material, soldadura y componente y PCB. Puede ser soldadura, la caducidad, el manejo, la viscosidad. En medición, la calibración, que puede ser incorrecta. En inspección podría ser un falso rechazo. De maquinaria tenemos impresora, puede ser que no tenga navajas, no esté bien hecho el setup, puede ser problema de calibración. Método del setup puede ser los parámetros que estamos teniendo para realizar el setup de la máquina, o puede ser que sea un setup deficiente, que no se esté realizando completo o como debe de ser. En medio ambiente tenemos que la temperatura puede ser una temperatura muy alta o que no esté controlada. Una vez que ya tenemos nuestro análisis, ya nada más sería evaluar físicamente nuestro proceso y determinar cuáles son los métodos de control que vamos a tomar para poder reducir este tipo de causas que nos está generando los efectos de defecto. Vamos a continuar con nuestra presentación, que nos dice un siguiente ejemplo. La empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalineado. Realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas. Entonces, en este caso ya tenemos el defecto que queremos evaluar, que es componente desalineado. Vamos a revisar nuestro proceso. Ya tenemos capturados nuestras categorías, ya tenemos capturados nuestros defectos y sería hacer el análisis. Entonces nos vamos a Stat, Quality Tools, causa y efecto, y repetimos nuestro proceso. Aquí ya tenemos precargadas las labels. Entonces personal sería mano de obra, machine, que sería la máquina, material o material, el method, measurements, que son las mediciones, environment, que es el medio ambiente, y vamos a cargar nuestras subcategorías. Entrenamiento, nos dice que el primero de mano de obra es entrenamiento. Entonces, entrenamiento. En disciplina, no nos aparece, ok. Siguiente, maquinaria. Puede ser problema del montaje, del alimentado o de la boquilla. Ok. Material, el componente o el PCB, no nos aparece. El método y librería no nos aparece tampoco. Okay. Las mediciones, puede ser problema de la calibración que estamos tomando o de la precisión que tiene que tener la calibración para poder, o la medición. Y environment, que es vibración e iluminación. Aquí está vibración. Damos OK. El efecto que estamos teniendo, componente desalineado.
y diagrama de causa y efecto. Aquí podemos ver el diagrama que hemos formado. Nos dice que el componente desalineado se puede generar por, en cuanto a personal, el entrenamiento, que puede ser que no esté siendo deficiente o que no se esté dando el entrenamiento. En material tenemos el componente que no tenga un área de contacto correcta. En las mediciones, la calibración o la precisión. En calibración puede ser que no esté realizada o que sea deficiente. En machine tenemos problema de montaje, de alimentador y de boquilla. En method tenemos el setup y la librería. Y en environment, vibración e iluminación. La vibración puede ser del conveyor de la maquinaria, y en iluminación la cámara de reconocimiento no esté realizando el proceso correcto. Ok, continuamos con nuestra presentación. Diagrama de correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Los coeficientes de correlación lineal R miden la fuerza de relación lineal entre los dos valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema, y en caso positivo, qué tipo de correlación es. Aquí tenemos dos ejemplos o dos tipos de correlación. La correlación positiva, que es mientras X crece, Y también va a crecer. Y la correlación negativa, que es si X crece, Y va a disminuir. Cuando no hay una correlación, los datos se presentan dispersos, no existe ninguna relación, no hay una relación entre si X crece o Y crece, los datos no se ven afectados. Existe una escala de coeficiente de correlación R que se mide con el valor de -1, 0 y 1. -1 significa que es una relación perfecta negativa o perfect negative correlation, no correlación, y perfect positive correlation. Cuando es negativo, nos va a mostrar este cuadro que nos dice que es strong o fuerte cuando se encuentra en -1, moderado cuando está entre -0.8 a -0.5 y bajo cuando es de -0.5 hasta 0. Si nos encontramos entre 0.1, no existiría una correlación. En el grado positivo tenemos de 0.1 a 0.5 bajo, de 0.5 a 0.8 moderado, y de 0.8 a 1 es una correlación fuerte. Método del valor P o probabilidad. Si el P es menor que o igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor de P es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación en una correlación lineal. El valor de confianza de 95% es 0.95 en proporción. El nivel de significancia es igual a 1 cuando el valor de confianza es igual a 5% o 0.05. Los valores de confianza comunes son 90, 95 y 99, y el nivel de significancia común es 0.10, 0.5 y 0.1. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión es un factor que afecta a su principal defecto en su proceso, el cual es un corto por soldadura. Realizar diagramas de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos.
los cuales se representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de la máquina y los efectos resultantes por soldadura. Vamos a ver el archivo Minitab, donde nos está mostrando cuál es el día, la temperatura y los efectos que estamos teniendo. Entonces, primero vamos a calcular nuestro nivel de correlación. Nos vamos a ir aquí a básica. Y vamos a ver la correlación. Aquí lo que queremos ver la correlación pues es la temperatura y los defectos que estamos teniendo. Entonces vamos a poner OK. Y aquí nos va a decir que la correlación de Pearson es de 0.89 y el p-value es de 0.0. Para poder ver qué es lo que significa, entonces vamos a revisar nuestra presentación. De acuerdo con nuestro resultado dice que es de 0.89. Entonces nuestra presentación nos está diciendo que 0.89 está aquí entre el punto 8 y el 1. Entonces tenemos una relación positiva y fuerte. Entonces claramente sí va a haber una relación entre la temperatura que estamos teniendo y la cantidad de efectos que estamos teniendo. Aún así, vamos a revisar lo que es el gráfico visual, pues para poderlo observar un poco más fácil. Vamos a ir a gráficos, en Scattered Plot, y vamos a poner con regresión, pues vamos a revisar la regresión que estamos teniendo. Y vamos a poner OK. En la variable Y vamos a poner la variable que estamos calculando, que en este caso son los defectos. Y en la variable X va la variable independiente, que en este caso es la temperatura. Vamos a ponerle el título, correlación temperatura y defectos. Ok. Y aquí ya vamos a poder ver, de acuerdo a nuestro gráfico visual, en cuanto va creciendo la temperatura, entonces va aumentando la cantidad de efectos que tenemos. Se ve que tenemos algunos puntos fuera, pero aún así mantiene una correlación lineal. Si uno crece, el otro también, entonces es una proporción lineal. Para poder tener un análisis un poco más avanzado, lo podemos hacer también desde el asistente en regresión. Vamos a calcular nuestro análisis de regresión y aquí nos va a dar primeramente dos opciones. Cuando tenemos una sola variable y cuando tenemos dos o más variables, 2 hasta 5. Entonces vamos a utilizar el de una sola, solamente tenemos defectos y temperatura. En el Y vamos a poner los defectos, que es nuestra variable dependiente. Y en el X nuestra variable independiente temperatura. Vamos a poner un lineal. Y el nivel de alfa ya nos los da en automático, pero igual si hay algún motivo pues lo podemos modificar. Vamos a poner 0.05, ok. El asistente nos va a girar una serie de gráficos que ya dependiendo de la información que nosotros necesitamos, pues va a ser el que vamos a realizar. Entonces primeramente nos va a mostrar la regresión entre la temperatura y los defectos. Aquí en el asistente nos va a dar la ecuación que nos va a permitir realizar predicciones. Y, que son los defectos, va a ser menos 40 más 1.018 por la temperatura. Entonces en una sustitución de valores podríamos determinar cuántos defectos vamos a tener si nuestra temperatura aumenta o reduce. Aquí en el primer gráfico nos está preguntando si tiene una relación. Nos dice que sí, porque el valor de P es mayor a 0.01. En este caso P es 0.05, entonces sí está haciendo una relación entre X y Y.
El porcentaje de variación que nos está dando es de 80.87 y la correlación pues es de 0.9, es un efecto perfecto positivo. De acuerdo a la tabla que vimos hace un momento, estamos viendo si uno aumenta, pues el otro también va a aumentar. También nos va a dar la gráfica de efectos temperatura, nos va a dar los valores estadísticos de R, de P, y nos va a mostrar el lineal cuadrático si nosotros quisiéramos hacerlo. Entonces aquí nos va a mostrar un residuo fuera, que son los que tenemos, puntos que tenemos fuera de nuestra ecuación, pero que pues también nos están afectando los defectos. Tenemos los residuos. Tenemos nuestras próximas predicciones, que es lo que ahorita habíamos visto, de acuerdo a la temperatura, cuáles son las predicciones que se hicieron y el nivel de confianza que estamos teniendo. Aquí nos va a dar como unas opciones para que nosotros podamos interpretar nuestros gráficos. Dice que si nos muestra una I, no es suficiente de 125 para obtener un dato estadístico estimado. Datos inusuales, datos normales y pues modelos que están dentro de lo que nos están pidiendo. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales MPa de sus máquinas de montaje es un factor que afecta el defecto de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de los componentes desalineados. Entonces, primeramente vamos a bajar nuestra información al Minitab y el primer dato que nos pide es el coeficiente de correlación. Entonces lo vamos a calcular desde Stat, básicas estadísticas, y vamos a calcular la correlación que estamos teniendo. ¿Cuáles son las variables que queremos medir? La succión de presión y el número de defectos que estamos teniendo. Dice que de acuerdo a la correlación de Pearson tenemos menos 0.930. Este es nuestro coeficiente de correlación. Revisando nuestra presentación, vamos a tener en nuestra presentación, vamos a regresar a la tablita. .9 es dice que nuestro coeficiente de relación está del lado negativo, pero está entre 0.8 y 1, por lo tanto tiene una correlación negativa fuerte. Una vez que ya calculamos esto, vamos a revisar nuestros datos. Vamos al asistente, en regresión simple. En Y vamos a poner la cantidad de efectos que estamos teniendo y en X la succión que le estamos realizando. Vamos a ponerlo lineal y vamos a poner OK. El primer gráfico nos está mostrando cómo está siendo inverso. Mientras más succión se le da, más defectos estamos teniendo. Entonces ahí tendremos que controlar cuál es el nivel de presión que vamos a determinar para que no se generen tantos defectos. Si queremos reducir los defectos, pues hay que aumentar la presión. La relación entre el número de defectos desalineados y la succión de presión es significante si tenemos una variación alta y la correlación entre X y Y es perfecta negativa. Entonces, si nuestra succión aumenta, nuestros defectos van a reducir. Si nuestra presión baja, entonces nuestros defectos van a aumentar. Aquí tenemos los datos que están fuera y cómo quedaría nuestro modelo de forma cuadrática. Continuando con los gráficos de las herramientas de calidad, Gauge R&R, la definición. Una MSA es un análisis de sistema de medición. Es un experimento que busca identificar los componentes de la variación de la medición, así como los procesos que producen un producto pueden variar. El proceso de obtención de mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir defectos.
Un estudio Air and Air del sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de la variación de la parte más la variación del sistema de la medición. La variación del sistema de medición consta de la repetitividad y la reproducibilidad. Aspectos a considerar al realizar una MSA. Realizar las mediciones en orden aleatorio. Cuando realizamos el muestreo no podemos ordenarlos, tenemos que tomar los datos aleatoriamente. El procedimiento de medición debe estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio. Cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Para realizar el análisis MSA tenemos 5 pasos. Primero vamos a preparar el estudio. Después vamos a evaluar la estabilidad. Tercero, evaluar la resolución. Cuarto, determinar la linealidad. Quinto, determinar Air and Air. ¿Cuáles son las propiedades de un equipo de medición? Exactitud. Es la cercanía entre el promedio de un gran número de mediciones experimentales de una característica y el valor de referencia de esa característica. La exactitud se compone de 3 elementos. 1. Linealidad. Es la diferencia entre los valores de vías en todo rango operativo esperando del instrumento de medición. 2. Sesgo. Es la diferencia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor de referencia. Es el valor numérico usado para medir la exactitud. 3. Estabilidad. Es la consistencia en el desempeño conforme transcurre el tiempo. Puede evaluarse con una gráfica de control. Precisión. Es la medida del grado de repetitividad entre las mediciones. Se denota como sigma gauge, que es la desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar en 2 componentes. Sigma cuadrática gauge es igual a sigma cuadrática de repetitividad más sigma cuadrática de reproducibilidad. Repetitividad. Es la variación debido al dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo. Es la variación de las mediciones con condiciones idénticas. Reproducibilidad. Es la variación debido al sistema de medición o la variación observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. Diferencia entre exactitud y precisión. En el primero podemos ver que es exacto y es preciso porque todos los puntos fueron lanzados en el centro y todos cayeron en el mismo lugar. Inexacto pero preciso. Todos los puntos cayeron en el mismo lugar, pero no en el centro o en el punto en el que queremos anotar. Exacto pero impreciso. Todos los puntos están cayendo dentro, pero no están cayendo dentro del rango. Inexacto e impreciso, tenemos una dispersión de los valores. Resolución es determinar si el sistema de medición puede detectar y distinguir entre pequeños cambios de la característica medida. Resolución inadecuada. Hay solo 1, 2 o 3 valores posibles para el rango. 2. Hay solo 4 valores posibles para el rango cuando el tamaño del subgrupo es mayor o igual a 3. Resolución adecuada. Hay al menos 5 niveles distintos en la gráfica de rangos. La unidad de media más pequeña debe ser menor a 1/10 de la variación total del proceso o 6 sigma. Vamos a ver un ejemplo para generar el gauge and Air. Una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores. Cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. La especificación de la parte es de 18 milímetros más menos 0.5. Bueno, ya tenemos nuestros datos en el Minitab. Entonces, en la primera parte vamos a tener el run order, que son las mediciones que se realizaron, las partes que se midieron, cuál fue el operador, la medición, que es el dato que le dio, y la referencia, que es el dato que debe de dar. Las primeras 3 columnas se van a calcular mediante el worksheet, que se realiza entrando a Quality Tools desde Stat.
Get Study y nos vamos a la opción que dice crear Get Runner Study Worksheet. Cuando entramos nos va a preguntar la cantidad de partes que queremos medir. En el ejercicio nos mencionó 15, entonces vamos a colocar 15 partes, número de operadores que tenemos que medir, el número de operadores que van a realizar la medición. En este caso vamos a tener 4 operadores que están realizando la inspección y vamos a colocar los nombres. El primero es Jesús, después Pablo, Rosa y María. Y el número de réplicas que queremos tener, que en este caso van a ser 3. Y vamos a poner OK. Entonces nos va a generar una tabla aleatoria de cuáles son las mediciones que debe de realizar, el orden de corrida, la parte y el operador que debe de realizar esas mediciones. De acuerdo a nuestro procedimiento que vimos en la presentación, el primer paso es realizar el setup de los datos, que es lo que acabamos de realizar, elegir la cantidad de piezas, los nombres de los operadores y las réplicas que vamos a obtener. El segundo paso va a ser obtener las mediciones contra el valor comprobado, que son los datos que ya tenemos aquí en el Minitab. La medición que tuvieron, por ejemplo, Jesús realizó la medición de la parte y fue 18, y el valor de referencia, que es el que nos va a ayudar a determinar la linealidad que estamos teniendo. Para poder evaluar esto, tenemos que realizar la evaluación de la estabilidad. Entonces tendremos que entrar a Stat, Quality Tools y vamos a generar nuestro SIGPAC para poder determinar cuál es la estabilidad que tienen nuestros datos. Nos vamos a ir a un análisis normal. En la primera columna pues vamos a elegir la medición. El tamaño del subgrupo pues que va a quedar en 1 y cuáles son los valores mínimos y los valores máximos que nos están pidiendo. Entonces en el ejercicio ya nos mencionó que el valor máximo es de 18, entonces 18, bueno, el valor medio es de 18 más el mínimo sería menos 0.05. Entonces 18 menos 0.05 17.95, que es lo que vamos a colocar en nuestro valor menor, y el mayor pues 18.05. Aquí nos va a generar ya nuestros gráficos donde nos está mostrando que es un proceso estable. Aquí nos muestra el límite de control máximo, el límite de control mínimo y todos los puntos están dentro de este límite de control. Nuestra media está en 18.009 y pues los límites están controlados. Entonces, como ya determinamos que nuestros datos están controlados, vamos a poder pasar a nuestro paso número 3, que va a ser evaluar la resolución. Entonces, vamos a continuar evaluando la resolución. Nos vamos a Stat, en básico. Vamos a tener nuestro gráfico sumario de la medición. Y aquí nos va a mostrar pues nuestra histograma para poder determinar cuáles son los valores que estamos teniendo. Aquí vamos a ver que nuestra media está en el 18.001 y vamos a revisar nuestra desviación estándar, que está siendo de 0.02. Es la desviación que vamos a tener. Nuestro valor mínimo 17.95 está dentro del rango y el máximo 18.05 también pues está dentro del rango. Siguiente paso, vamos a calcular la linealidad. Para calcular la linealidad vamos a revisar nuestro gráfico. Está Quality Tools, Get Study y vamos a linealidad, Get Lineal and Base Study. En partes pues vamos a poner las partes,
Los valores de referencia, ya tenemos nuestra referencia, nuestras mediciones, y en el proceso de la variación vamos a tener nuestra desviación de estándar, que la calculamos de un punto 138. Aquí nos va a dar nuestro gráfico de linealidad. Aquí nos va a decir que la linealidad está en 0.2%. Este dato lo vamos a ocupar después para sumarlo al resultado de la varianza que vamos a tener. Pero de inicio ya sabemos que va a ser bueno que sea bajo, porque si no afectaría mucho al resultado de la varianza que vamos a tener. Los valores de P que nos está dando aquí, para que tengamos evidencia de que hay un sesgo significativo, tendría que ser menor a 0.5. Entonces tenemos 0.8 y 0.8 es mayor, por lo tanto no hay evidencia suficiente para determinar que existe un sesgo. El siguiente paso va a ser calcular ya nuestro get study, entonces nuestro RNR. Entonces nos vamos a Stat, Quality Tools, get study, y vamos a utilizar el crosset, que es cuando las mediciones utilizamos pruebas que pues no son destructivas, es recomendable. Entonces elegimos, vamos a meter las partes, los operadores y las mediciones. El método de análisis va a ser ANOVA, que quiere decir que es el método de análisis por variaciones, y le damos en OK. Aquí ya nos va a arrojar el Gauge RNR ANOVA, que es el Report of Medición, el reporte de las mediciones. El primer gráfico que vamos a tener es el gráfico de la variación que estamos teniendo en cuanto a la repetitividad y reproducibilidad, y la gran variación pues está presentando en lo que es la parte. Después tenemos los gráficos por operadores. Gráficos por operadores, que es el gráfico de Jesús, de María, de Pablo y de Rosa. Pues todos están dentro de los límites de control, entonces no habría mucho problema. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos la medición de la parte. De las 15 mediciones que se realizaron por cada grupo, cuál es el promedio que estamos teniendo, y estamos pues dentro de los límites de control que establecimos. Y la medición por los operadores, que es la medición de Jesús, de María, de Pablo, de Rosa. Vamos a revisar nuestro resultado de las varianzas, que lo podemos ver aquí en la sesión. Primero nos va a mostrar cuáles son las variaciones que estamos teniendo en cuanto a partes, operadores, parte por operador y repetitividad. Lo vamos a evaluar directamente con el valor de P. Si es menor a 0.5 hay evidencia de sesgo. El que tiene mayor parte es la parte, igual que como lo vimos en el gráfico. Y en cuanto a los operadores es 0.8. 0.8 es mayor que 0.5, por lo tanto no tenemos suficiente evidencia. Aquí tenemos los valores del RNR, la repetitividad, la reproducibilidad, que es el que estamos teniendo mayor sesgo, y por último nuestra evaluación. Dice que el total de la variación es de 15.15. Entonces 15.15 tenemos que sumarle la linealidad, que es de 0.2, entonces sería 15.35. De acuerdo a los valores generales que tenemos, de 0 a 10% son valores aceptables, de 10 a 30% pues es manejable, dependiendo de la industria que se esté manejando, puede ser un valor aceptable o que se puede modificar. Y si el resultado hubiera sido mayor a 30%, entonces no sería aceptable, sería un estudio que tendría que rechazarse. Vamos a revisar nuestro siguiente ejemplo. Dice que una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica, y además tiene un índice alto de rechazo por la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores. Cada uno realizó una medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector.
La especificación del diámetro del catéter es de 3 milímetros más menos 0.5. Para este ejercicio lo vamos a realizar con el asistente para que sea un poco más sencillo y se pueda ver otro método. Entonces lo primero que hay que hacer es descargar nuestros datos del Minitab. Aquí ya tenemos los datos descargados en el Minitab y como les mencioné lo vamos a realizar con el asistente para ver otro método para calcular el RNR y sus resultados. Nos vamos a ir al asistente MSA, que es Sistema de Análisis de Mediciones. Y aquí nos va a dar dos opciones cuando lo vamos a hacer por atributos o por datos continuos. Aquí también nos va a dar la opción de realizar el worksheet, que es para cuando apenas vas a tomar los datos, pero en este ejemplo que estamos viendo ya tenemos esos datos, entonces ya no es necesario. Nos vamos directamente al Crosset y en operadores vamos a poner operators. En parte pues hay que poner parts y en measurement, mediciones. Vamos a utilizar estimado por las partes que están en el estudio y vamos a ingresar los límites. Entonces, de acuerdo al ejercicio que nosotros tenemos, el límite de especificación es de 3 más 0.5 y menos 0.05. Entonces aquí vamos a agregar 2.95 a 3.05. Cuando giremos nuestro estudio nos va a dar la serie de gráficas. Primero nos va a decir que si tenemos un nivel de desempeño está en el 15.2, el proceso estimado de las partes del estudio. Dice que el número de partes que se estudiaron 15, 4 operadores, 3 réplicas. Y nos dice que nuestra tolerancia, nuestra variación está pues aquí en repetitividad. Aquí están nuestros gráficos parecidos a las que vimos hace un momento haciéndolo directamente desde STAT. Y primero nos dice que el grado de reproducibilidad por operador. Aquí vamos a poder ver las interacciones que estamos teniendo entre los operadores. Jesús representa la caja azul, María la caja roja, Pablo la caja verde y Rosa la caja morada. Entonces aquí al darle clic nos va a permitir ver cuáles son los cuartiles que estamos teniendo. La mediana es 18 y los rangos que nos está dando Rosa es de 17.98 a 18.02. Pablo tiene 17.98 a 18.02. Aquí estamos teniendo la variación de 17.96 a 18.04, 45 muestras. Y de parte de Jesús, 17.96 a 18.05. Los rangos que estamos teniendo, aquí Pablo pues está más arriba y Rosa está un poco más alejada. Está más cerca del 0, que significa que tiene sesgo en caso de Rosa. Y estamos teniendo los valores de tolerancia. Vamos a revisar la conclusión que nos da el reporte. To determine if a measure system is capable of asserting process performance, you need good estimates of the process variation and the measurement variation. Process variation comprises of part-to-part and measure variation. It can be estimated from a large sample and historical data or from the parts in the study. You choose the estimate from the parts. All now the number of parts 15 satisfies the typical requirement of the estimates may not be precise. If these selected parts do not represent typical process variability, consider entering of historical estimate of usual mode parts. Es decir, con 15 vamos a estarlo manteniendo, pero estaría bien aumentar nuestro nivel de análisis para poder tener un reporte más acercado. Dice que la estimación de las partes se ha roto debido a la baja reproducibilidad y repetibilidad. El número de partes 15 y los operadores son 4. Necesita entre 10 partes a 3 operadores. Bueno, hasta aquí llegó la presentación de lo que es herramientas estadísticas de la calidad y muchas gracias.